De toda la arquitectura monumental de Roma, perteneciente a la época del Imperio, solo nos ha llegado un edificio completo, a pesar de la dificultad de conocer su origen cierto y de su posterior conversión en iglesia cristiana: el Panteón. La obra fue comenzada por Agripa en el tercer año de su consulado, como dice la inscripción de su fachada, pero la obra, tal y como la conocemos hoy, especialmente el gran cuerpo cilíndrico, bajo una bóveda hemiesférica, data de la época de Adriano. El emperador filósofo debió de utilizar para esta obra los servicios de su arquitecto Apolodoro de Damasco y se levantaría entre los años 115 y 127. Detrás de la fachada columnaria, que recuerda la de un templo adintelado griego, con un frontón triangular que teóricamente debía corresponder a una cubierta a dos aguas, lo que realmente aparece es un cuerpo cilíndrico, autónomo, de un diámetro de unos 43 metros, que es la misma medida que alcanza la altura de su bóveda. Esta, en su interior, deja visibles los casetones decrecientes que se abren entre las líneas de meridianos y paralelos, hasta dejar en lo alto un óculo abierto, siendo este el único hueco que se abre al exterior para dejar pasar la luz del sol. En este punto debe recordarse la posible significación del Panteón como una representación del universo, donde la bóveda construida sería una representación de la bóveda celeste, a la que se sumarían otra serie de significados posibles que hacen aumentar más, si cabe, el interés del Panteón de Roma. Nunca, como hasta entonces, la técnica constructiva a base de ladrillo y hormigón había permitido cubrir un espacio tan amplio, 1520 metros cuadrados, sin apoyos intermedios, resultando su interior de una diafanidad que conmueve y sobrecoge. Hay en él algo de inmortal por encima de la contingencia humana, y por eso recibió los restos de hombres que, como los de Rafael, no tenían cabida en otro lugar, sumando a la inmortalidad del edificio la fama imperecedera del artista. La escultura clásica, en sus dos episodios, griego y romano, anticipó el futuro de la escultura occidental al fijar sus conceptos básicos. Si bien es cierto que Grecia fue la gran creadora, se debe a Roma el interés, asimilación y copia de las grandes obras griegas, pasando al mármol originales en bronce que hoy, salvo excepciones, como el auriga de Delfos, se han perdido. Por ello resulta indisociable el estudio de la escultura griega y romana, ya que el conocimiento de la primera tiene lugar a través de versiones romanas cuyo grado de fidelidad respecto a los modelos desconocemos. Dentro del arte griego, la escultura es, de las tres artes mayores, la que mejor permite seguir su proceso evolutivo, pues partiendo de un largo período conocido como arcaico, la escultura puso especial empeño en la búsqueda de un arte normativo y canónico a través de las figuras masculina y femenina, llámense kuroi, atletas o dioses. El hecho es que la escultura griega emprendió la senda de la estética idealista frente al mundo real, creando una segunda naturaleza en la que el escultor aspiraba a fijar un ideal de belleza basado en el principio de la simetría, que para los griegos era la relación de las partes entre sí y la de éstas con el todo. En la primera Eneada, del neoplatónico Plotino, se resume bien lo que entendía la cultura clásica como bello. Es voz común que la belleza visible es fruto de la mutua simetría de las partes entre sí y en relación al todo, unida a la vistosidad de los colores, de manera que en este caso, y universalmente en todos los casos, ser bello es ser simétrico y proporcionado. Este principio alcanzó su mejor expresión en el siglo V a.C.,
en la etapa que se conoce como clásica por excelencia. Son los años de Mirón, Fidias y Policleto. En la centuria siguiente se produjo una relajación del canon clásico, experimentando nuevas relaciones de proporciones e ideas que pueden entenderse como un manierismo, que por último desembocaría en la etapa final del arte griego conocida como helenística, y que no es sino el final brillante y barroco del arte griego. Es decir, arcaísmo, clasicismo, manierismo y barroco, como profético anticipo del discurrir formal del futuro arte europeo y como señal evidente de la originalidad e independencia del arte griego con respecto a todos los procesos artísticos conocidos hasta entonces. Dos de las más conocidas esculturas arcaicas se encuentran actualmente en el Museo del Louvre: la Dama de Auxerre, del siglo VII, y probablemente procedente de un taller cretense, y la llamada Era de Samos, del siglo VI y de escuela jónica. Ambas muestran una rigidez y falta de movimiento absolutas, llevando los brazos pegados al cuerpo y recordando las esculturas más antiguas que se hacían en madera y se veneraban en los templos, los xoana. Entre las figuras más repetidas de este periodo se encuentran los kuroi, o muchachos desnudos, que inicialmente se difundieron por las islas del mar Egeo, igualmente hieráticos, frontales y con rasgos que hablan de la influencia egipcia en este despertar de la escultura griega, como lo evidencian Cleobis y Bitón, dos piezas excelentes del Museo de Delfos. Pero el deseo de superar modelos y esquemas prestados y la búsqueda de un ideal de belleza hizo evolucionar con rapidez a estos kuroi que ya en el siglo VI anticipan la serenidad y equilibrio del clasicismo. Los kuroi tuvieron su réplica femenina en las llamadas korai, que son unas figuras votivas que repiten el mismo planteamiento formal, llevando el vestido jónico, es decir, el chitón y el himatión cruzados sobre el pecho y con una ofrenda en la mano que normalmente les falta por despegarse del resto del cuerpo. Sus rostros son inconfundibles por la expresiva sonrisa arcaica que se observa en otras muchas esculturas de este período. El paso del arcaísmo al clasicismo fue relativamente breve, y ya en la primera mitad del siglo V se observan novedades, como el mejor estudio de la anatomía y la tendencia a proporciones más elegantes, si bien aún subsiste cierto embaramiento que resta naturalidad a las esculturas, como le sucede al efebo de Critios. Si se compara este con el Doríforo de Policleto, cabe apreciar el profundo cambio experimentado en unos pocos decenios. En el Doríforo, conocido también como el Canon, por ser el modelo en el que el autor compendiaba las medidas óptimas e ideales del clasicismo, Policleto no solo fijó minuciosamente la relación proporcional de cada una de las partes del cuerpo, cuya altura total era la de 7 cabezas, sino que imprimió un leve movimiento a esta figura en marcha que llevaba sobre el hombro una lanza, de ahí su nombre, Doríforo. Otro tanto hizo en su diadúmeno, captado en el momento de ceñirse la cinta de vencedor sobre la frente, donde se hace igualmente patente la fuerte articulación de su anatomía. Ahora bien, el movimiento, incluso el que exige el violento esfuerzo de un atleta, como el discóbolo de Mirón, no llega nunca a descomponer la estructura muscular, que se mantiene plana, ni el rostro, que no expresa la energía precisa para lanzar el disco. Es ciertamente un cuerpo en tensión, pero no descompensado. No acusa el esfuerzo, resulta ingrávido, potente sí, pero en un equilibrio absolutamente controlado por el escultor que busca plasmar su ideal de belleza en un paradójico movimiento en reposo.
Contemporáneo de Policleto y Mirón, y activo en la segunda mitad del siglo V a.C., fue el gran escultor Fidias, uno de los nombres de que abre al exterior para dejar pasar la luz del sol. En este punto debe recordarse la posible significación del Panteón como una representación del universo, donde la bóveda construida sería una representación de la bóveda celeste, a la que se sumarían otra serie de significados por cuerpo cilíndrico, autónomo, de un diámetro de unos 43 metros, que es la misma medida que alcanza la altura de su bóveda. Esta, en su interior, deja visibles los casetones decrecientes que se abren entre las líneas de meridianos y paralelos, hasta dejar en lo alto un óculo abierto, siendo este el único hueco que sea entre los años 115 y 127. Detrás de la fachada columnaria, que recuerda la de un templo adintelado griego, con un frontón triangular que teóricamente debía corresponder a una cubierta a dos aguas, lo que realmente aparece es un vado, como dice la inscripción de su fachada, pero la obra, tal y como la conocemos hoy, especialmente el gran cuerpo cilíndrico, bajo una bóveda hemiesférica, data de la época de Adriano. El emperador filósofo debió de utilizar para esta obra los servicios de su arquitecto Apolodoro de Damasco y se levantaría. De toda la arquitectura monumental de Roma, perteneciente a la época del Imperio, solo nos ha llegado un edificio completo, a pesar de la dificultad de conocer su origen cierto y de su posterior conversión en iglesia cristiana: el Panteón. La obra fue comenzada por Agripa en el tercer año de su consulado.